¿quién soy yo? Claro, vos que estás ahí en el otro lado de la pantalla, te vas a decir, ¿quién soy yo? Esta es la pregunta de las preguntas, es la pregunta de tu existencia. ¿Qué sos vos? ¿Quién sos? Te pregunto en serio, ¿quién sos? Yo mismo me pregunto, ¿quién soy yo? De verdad, ¿quién soy yo? Y, y uno se queda, ¿viste? A ver, ¿quién soy yo? Y bueno, y acá uno pueden decir, muchos pueden decir lo que hacen. No, y yo hago, eh, reparo ventanas, qué sé yo, ¿viste? O otros van a decir, no, de lo que trabajan, ¿no? Yo soy youtuber, yo soy ingeniero en informática, lo que sea, ¿sí? Va a haber mucha gente que va a definir el quién soy en base a muchas cosas que ellas mismas hacen o producen, y van a haber otros que van a hablar de lo que estudian, sí, de lo que estudian. Está bien, no está mal. ¿Quién soy? Yo estoy estudiando psicología. Está bien. O sea, otros tantos van a hablar de lo que no saben. O sea, van a decir, yo no sabría contestarte esa pregunta. O sea, es normal a veces decir quién soy y no sé cómo decirte, no sé cómo presentarme. La verdad que no encuentro como una explicación para explicarme quién soy. Después hay otros que van a hablar de su forma de ser, es decir, de cómo se ven ante los demás, cómo ellas mismas se perciben. Yo soy buena persona, yo, yo soy muy disciplinado, yo soy una persona inteligente o soy una persona aburrida o vaga o lo que sea, y así, así, así. Y después van a haber otros que van a hablar de sus negocios, ¿sí? Y está bien, van a hablar de sus negocios. Y no, yo soy un negociante que tiene varios locales en ciertos lugares, y yo soy bastante bueno en esto. Van a empezar a hablar así. Después van a haber otros que van a hablar de su patrimonio, es decir, yo soy millonario o yo soy pobre. O yo estoy bien y mal. Van a empezar a hablar de muchas cosas externas a su vida. Pero realmente, internamente, ¿quién sos? Porque hablamos de las cosas de afuera, hablamos de las personas de afuera, hablamos de cómo nos vemos afuera, pero ¿quién somos? ¿Quién somos? ¿Qué somos? También, ¿no? Es otra pregunta muy difícil. Creo que hasta toda nuestra vida nos vamos a estar preguntando quiénes somos. Pero acá algo muy importante que quiero aclarar es que ninguna de todas las respuestas que estuvimos diciendo son falsas ni verdaderas. Es decir, no es incorrecto o incorrecto lo que dijiste. Está bien, porque si realmente decís lo que decís y es así, está bien, porque puede ser tanto real como falso, pero son simplemente contestaciones. Son simplemente contestaciones a la pregunta que yo acabo de hacer. Entonces, son solo respuestas. Son solo respuestas. No hay algo que diga, che, esto es verdad, che, esto es mentira. Solo respuestas. Esa es la pregunta y esas son las respuestas. Muy bien. Ahora, algo muy importante que quiero aclarar es que tu presencia es tu quién soy. Tu presencia es tu quién soy. Tu presencia es quién soy. ¿Quién soy? Lo que quiere decir de igual forma es que vos sos vos por existir. Vamos de vuelta. Vos sos vos por existir. Lo que es por igual también que vos sos vos por existir por tu simple y compleja existencia. Es decir, es tan simple decirte que vos sos vos porque estás existiendo. Y el sentido de vos decir, ¿pero qué me estás diciendo? El sentido de todo esto, ¿a qué querés llegar con todo esto? Es que vos estás existiendo, o sea, vos estás siendo vos. Vos sos vos, o sea, es la pregunta del quién soy, es por tu existencia, porque estás existiendo. ¿Y cómo sabes que estás existiendo? Y acá hay algo muy importante, y es que no hay vida humana sin el prójimo. No hay vida humana sin el prójimo. Es decir, o sea, que si yo no tengo, o sea, si todas las personas del mundo no existiesen y solo existiese yo, no existo. Y ahí está la clave.
¿Sos alguien o sos algo en el mundo si estás completamente solo? O sea, si nos basamos, ¿no? En literalmente que el mundo es solo, estás solo vos. Es una pregunta que te deja pensando mucho también, porque ¿puedo confirmar mi existencia si estuviese solo en el mundo? ¿Podría considerarme, no sé, arquitecto si no le puedo hacer edificios a nadie? ¿Podría considerarme youtuber si no le estoy haciendo videos a nadie? ¿Podría considerarme vendedor de ropa si no estoy fabricando ropa para nadie? Entonces, ¿cuál es el sentido de todo? Y acá es lo que quiero llegar. Es que si en todo caso volvemos al ejemplo de que si vos estarías solo, completamente solo en el mundo, estarías solo. No solo eso, no perteneces a ningún grupo en la sociedad. Todos, mínimamente, todos pertenecemos mínimamente en un grupo de la sociedad. Puede ser en un grupo bastante mayoritario o bastante chico, pero pertenecemos siempre a un grupo. ¿A cuál grupo nos identificamos todos nosotros? Si nosotros perdemos esa identificación del grupo en el que nosotros nos identificamos en la sociedad, porque nosotros no podemos separarnos de la sociedad si bien somos parte de una sociedad. No podemos salir de la sociedad, sí podemos salir de sus costumbres, de todo lo que compone la sociedad, pero somos parte de uno. Somos parte de Dios, pero también somos parte de la integridad por completo y por nuestra propia integridad. Entonces, al no pertenecer a ningún grupo de la sociedad, no estarías identificado en base a nada porque no tendrías a un ser social con el cual estar identificado. Entonces, tu propia identidad también podría sentirse vacía, porque ¿dónde está ahí tu existencia si no está el otro? Por eso es muy importante el otro. Yo leí un libro, si les cuento un poco una historia, estuve leyendo un libro hace un par de meses de metafísica, muy espiritual y muy mental. Cosas que nosotros no podemos llegar como a ver con nuestros propios ojos y te cuentan muchas verdades o te cuentan simplemente cosas en las cuales vos las probás y ahí definís si para vos son verdades. Porque el libro en sí no te dice, che, créeme esto. No, te dice, comprobalo, fíjate y fíjate si es verdad. Acá está la respuesta. Volviendo al tema, en el libro de metafísica, sí, hay una parte en el libro de metafísica que habla de la hermandad de Saint Germain. Dado el caso de que el mundo deje de ser social y existamos solamente uno, dejamos de ser un ser social. Es decir, el ser humano ya deja de ser un ser social. Entonces como que se disocia de todo. Y entonces, ¿a quién le servimos? ¿Y para qué servimos? Yo creo que no serviríamos a nadie, porque ¿qué podemos ofrecerle al mundo si solo somos nosotros? Entonces es muy importante eso. Mi vida, en resumen de todo esto, mi vida existe porque existe la del otro. Mi vida existe porque existe la del otro. Y acá es muy importante la autoestima también en uno mismo. Cuando vos realmente aprendés a amarte, constantemente yo me considero una persona que estoy aprendiendo, estoy en proceso de querer amarme, porque amar a mí es amar al otro. ¿Por qué? Porque si yo me amo, realmente no voy a dañar a nadie. Y esa es la paz que todos necesitamos encontrar en el mundo. Que cada uno se ame a sí mismo, como así también amarán a los demás. Entonces, vos te tenés que amar verdaderamente. Y gracias a amarte vas a encontrar muchas respuestas a muchas cosas que te están pasando. Eso lo podemos dejar para otro video. Pero la clave es amarse a uno mismo. ¿Sí? Segundo, mi vida existe porque existe la del otro, quiere decir la coexistencia. ¿Qué es la coexistencia? La coexistencia la podemos dividir en dos, la palabra. Co, ¿sí? De coexistencia, co viene de junto o con. Es decir, estamos junto a algo o con algo. Y existencia viene de existir.
O sea, es decir, acá hay una persona y acá hay otra persona. Las dos personas están interrelacionadas, están relacionándose y esa es la forma de coexistir, es la forma de que nosotros nos damos cuenta de que estamos existiendo, porque existe el otro. Entonces, eso es lo que potencia, en mi opinión, cada uno puede opinar como quiera, puede decir básicamente lo que quiera opinar, está perfecto. Bienvenido a los comentarios si querés dejar algo en los comentarios. Esto es la coexistencia, lo que te da, lo que te potencia, lo que te da, es potenciar lo que le da el sentido a tu vida. Que quiere decir nuestras virtudes y valores como seres humanos. ¿Te gustó este video? De verdad, decime, ¿te gustó este video? Si te gustó, un like. Te juro que me ayudas muchísimo. No te das una idea de lo que me ayudas dando un like. ¿Por qué no te pido que dejes un like al principio del video? ¿Y por qué no sabes cómo va a ser el video al final? Capaz que en otros videos lo habré hecho. Pero en este te digo, si te gustó verdaderamente, dale like. Si no, bueno, no pasa nada. No va a pasar nada, todo sea por algo. Así que nada, te agradezco mucho y de verdad quiero decirte ahora con este video que gracias por existir. Porque gracias a que existís vos, yo también existo. Te mando un fuerte abrazo y ahora sí nos vamos a estar viendo en un próximo video si así lo deseas. Nos vemos.